Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias ahí en Marcos, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 20 al verso 30. En realidad vamos a leer la última partecita del verso 19, pero vamos a seguir ahí hasta el 30. Marcos 3, versículos 20 al 30. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra infalible, inerrante y toda suficiente. Él volvió a casa y otra vez se reunió la multitud de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas, que habían descendido de Jerusalén, decían que estaba poseído por Beelzebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. De cierto, les digo, que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿O crees, como muchos, que Jesús solo fue un buen hombre, un maestro de la religión? ¿O crees que Jesús era un charlatán, un lunático que creyó ser Dios? Fíjense que frente a la identidad de Jesús, nosotros podemos responder básicamente de dos maneras. Creyendo que Él es el Dios hombre, o bien rechazar esa afirmación. Lo que no podemos hacer es decir que Jesús fue alguien diferente de lo que Él dijo ser. Pues los evangelios nos presentan un testimonio unánime. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios hombre que vino a nuestro mundo a salvar a los pecadores. Pero cuando se trata de Jesucristo, muchas personas perciben en Él algo fuera de lo común, algo diferente, algo completamente extraño. Sin embargo, lo que sucede es que no se detienen a considerar el carácter extraordinario de su persona y de su obra. Y siguiendo ese camino, ¿qué es lo que les pasa a muchos? Terminan en la incredulidad. Aunque nuestro mundo supuestamente sofisticado, posmoderno, quiere presentar la incredulidad como el clímax, como el ápice de la sabiduría humana, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice que la incredulidad es la suma de la rebeldía, es la suma de la necedad. Pero eso no es todo. La Biblia también afirma que los incrédulos, es decir, aquellos que rechacen a Jesús, aquellos que se nieguen a doblar sus rodillas delante de Jesús, recibirán un terrible castigo por toda la eternidad. Hoy quiero presentarles el siguiente tema:
la incredulidad y sus consecuencias. La incredulidad y sus consecuencias. Y lo primero que tenemos que decir son los argumentos para la incredulidad. Los argumentos para la incredulidad. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona y obra de Jesús se presenta ante nosotros y demanda, exige que nosotros tomemos una decisión acerca de Él? ¿Qué sucede? Bueno, en muchos sentidos nuestro pasaje de hoy nos habla de eso. Nos muestra dos grupos de personas que son llevadas al momento de la decisión, que son llevadas a estar delante de Jesús y a tomar una decisión. ¿Creerán en Él o no? ¿Creerán en su nombre o no? Y fíjense que el primer grupo, por lo que nos dice aquí el evangelista Marcos, está compuesto por los familiares de Jesús. Por los familiares, por su madre y sus hermanos. Nos dice el verso 20 y 21. Él volvió a casa y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Más adelante, al finalcito del capítulo, en el verso 31, vamos a leer: entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Por tanto, estos suyos son la madre de Jesús, María, y sus demás hermanos, o podríamos decir medios hermanos, pero están allí. La madre entonces y los hermanos de Jesús oyeron cómo la gente estaba literalmente desesperada por verlo. Multitudes acudían a ver a Jesús. Y era tal, nos dice, la cantidad de personas desesperadas por venir a Jesús, que Él y sus discípulos no tuvieron tiempo ni siquiera para comer un pedazo de pan. O sea, estaba siendo profundamente agobiado, estaba siendo profundamente solicitado Jesús en aquella hora. Por tanto, ¿qué pensó la familia? Esto es demasiado. Se acabó esta cuestión. ¿No? Esto ya es una locura. Las cosas están absolutamente fuera de control. Entonces su familia pensó: está loco. Mi hijo, pensó María, mi hermano, pensaron sus hermanos, está loco. Fíjense bien en el lenguaje que utiliza Marcos acá, dice: fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Esa expresión que es traducida prenderlo, Marcos la usa un poco más allá adelante en el Evangelio cuando vienen a arrestar a Jesús. Cuando dice que los guardias le echaron mano y lo prendieron. Fíjense lo que están haciendo entonces los familiares de Jesús. No salieron aquí a persuadirlo de que volviera a casa. No vinieron: oye Jesús, sabes que ya es un poquito tarde, hay mucha gente, ¿por qué no vuelves a casa? Vamos a comer, vamos a tomar once, no has podido comer pan. Ven, ven. No dijeron eso. En el fondo llegaron a decirle: córtala con todo este asunto del Mesías. Para con esa cuestión. Estás loco, te volviste loco, Jesús. Ven para la casa. Eso fue lo que estaban haciendo. No estaban dispuestos a razonar con Jesús. Salieron para prenderlo. Salieron para agarrarlo y para llevarlo de vuelta a casa. Su familia está aquí entonces para traer a Jesús de vuelta al hogar, y están convencidos de que todo lo que estaba sucediendo era solamente una evidencia de que Jesús no estaba en su sano juicio, de que Jesús estaba loco. Ciertamente ya habían escuchado, ya habían oído lo que se hablaba acerca de él, historias acerca de él, incluso cosas que él mismo había dicho. Por ejemplo, en Marcos 1:11, escuchamos de aquella voz que vino del cielo y que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 1, verso 24, nosotros leímos que un demonio dijo: yo sé quién eres, el Santo de Dios.
En el capítulo 2, verso 5, nosotros vimos que Jesús mismo reclamó el derecho de perdonar pecados. En el capítulo 2, verso 19 y siguiente, Él tomó el título Señor y dijo que era el Señor del sábado. Y en el capítulo 2, verso 27, Él se llama a sí mismo el Señor del sábado. Entonces fíjense, las multitudes, todos lo aclamaron. Los discípulos lo siguieron. Los demonios huían delante de Él. Las sinagogas estaban perplejas ante Él. Los rabinos, fariseos, escribas, estaban celosos de Él. Y su familia entonces escucha todo eso, ve todo eso y pensaron tal vez que todos estos supuestos milagros que decían que Jesús estaba realizando eran cuentos de aquellos que habían sido engañados por Jesús. Y seguramente al oír el mensaje de Jesús, ellos pensaron, este es un mensaje demasiado determinante, demasiado exclusivo. No estamos dispuestos a aceptarlo al pie de la letra, por lo tanto, sus familiares rechazaron a Jesús. La familia entonces llegó a una conclusión: está loco, se volvió loco, llevémoslo de vuelta a casa. Es el primer grupo, entonces, los familiares de Jesús. Pero el segundo grupo está compuesto, como nos dice el verso 22, por los escribas que habían descendido de Jerusalén. No importa en qué parte de Israel estés, siempre estabas o arriba en Jerusalén o abajo de Jerusalén. Porque Jerusalén queda en un monte. Entonces, o ibas, subías a Jerusalén o descendías de Jerusalén. Así que estos escribas que habían venido de Jerusalén habían bajado con una misión bien específica. Tenían que ir a Capernaum y evaluar si en Capernaum había un engaño terrible. Si efectivamente en esa ciudad se estaba engañando a las personas. Se tenían que formar una opinión acerca de Jesús y una opinión acerca de este movimiento que estaba agarrando fuerzas cada día más. Pero vemos que en el verso 22 ellos ya se hicieron su parecer. Dice, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Beelzebul y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Notemos bien lo que está ocurriendo aquí. Ya dijimos, la madre y los hermanos de Jesús lo ven, lo escuchan, ven todo lo que está sucediendo y concluyen, está loco, se volvió loco. Obviamente no están dispuestos a concordar con el parecer de estos escribas que descendieron de Jerusalén y decir que efectivamente él era del maligno, que pertenecía a Satanás, que por el poder de Satanás estaba haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque lo amaban. A pesar de que hubieran concluido que él estaba loco, lo amaban. Hay muchas familias que tienen algunos de sus miembros con un trastorno mental. Personas que están con algún tipo de delirio o definitivamente son, como nosotros decimos vulgarmente, locos. Pero no los echan a la calle, los aman. Intentan tratarlos, intentan buscar algún medicamento, algún tipo de solución y están allí. Tal vez la madre y hermanos de Jesús pensaron que él estaba experimentando algún tipo de crisis nerviosa. Pero lo amaban y por eso dijeron, está loco. Pero los escribas no tenían ese sentimiento por Jesús, no estaban constreñidos, obligados por ese sentimiento. Y para ellos Jesús no estaba loco. Jesús era del demonio. Jesús era del maligno. Ahora nosotros no tenemos mucha información acerca de esta palabrita que aparece aquí, Beelzebul. No sabemos su significado preciso. Algunos lo han traducido como el príncipe de las moscas y cosas por eso. Puras cosas raras. No sabemos bien lo que significaba. Pero claramente vemos aquí que consideran este nombre como un sinónimo
de diablo, de Satanás, del demonio. Entonces fíjense lo que están diciendo los escribas. Jesús está poseído, su poder es demoníaco, Él es malvado, Él es la encarnación del poder satánico. Eso es lo que están diciendo aquí los escribas. Ahora bien, si tú rechazas las afirmaciones de Jesús, estas afirmaciones que Él hace acerca de sí mismo, estas son las únicas dos opciones que te quedan. ¿Qué quiero decir? Aquellos que estaban cerca de Jesús, su familia, y estos teólogos expertos que habían descendido de Jerusalén, llegaron a una conclusión. Ellos se dieron cuenta de que no había forma de decir que Jesús era solo un maestro de moral, que Jesús solamente era un profesor de religión. Había algo extraordinario respecto de Él, que necesitaba una explicación. Había algo inusual en Él, que necesitaba una explicación. No podía quedar solamente, como un buen hombre, sí, un maestro de moral, sí, un rabino judío. Ahora, Jesús, Él no va a permitir que lo releguemos a Él o releguemos su mensaje a un mero moralismo. Que digamos, sí, en realidad el cristianismo se trata de amar al prójimo. Jesús no va a permitir eso, porque ese no es el mensaje del cristianismo. Y Marcos nos está diciendo aquí que estas personas que hicieron una evaluación acerca de Jesús, hicieron un estudio acerca de Jesús, no pudieron dar esa explicación. Ni sus familiares, ni los escribas pudieron concluir, Jesús era un buen hombre. Sí, Jesús era un gran maestro judío. No pudieron llegar a esa conclusión. Jesús es, o exactamente lo que Él dijo ser, Dios mismo que vino a rescatarnos, o es un lunático, o es un mentiroso, un charlatán, un instrumento de Satanás. Entonces esas son las opciones. O es Dios, o está loco, o es del maligno. Esas son las opciones. O te inclinas a Él como el Salvador, o lo medicas como un loco. O huyes de Él como si fuera un monstruo. Esas son las únicas opciones. Por lo tanto te pregunto, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? La opción refinada, educada, inclusiva de nuestro tiempo es ver a Jesús como un maestro de moral, alguien que enseñó el bien. Y ahí está, disponible para nosotros, si queremos seguirlo o no. Pero eso no es aceptable, según la Biblia. O lo descartas como a un loco, o lo denuncias como a un malvado, o te inclinas a Él como el Señor, Dios hecho hombre. Ahora, cualquiera que haya pasado algún tiempo examinando la vida y ministerio de Jesús va a llegar a la misma conclusión. ¿Qué quiero decir? Hay que tomar una decisión con respecto a Él. ¿Qué harás entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué piensas acerca de Jesús de Nazaret? ¿Él es un loco? ¿Es un charlatán? ¿Es del diablo? ¿O Él es realmente quien dijo ser? El Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso. Tenemos entonces en primer lugar los argumentos para la incredulidad. En segundo lugar, Marcos aquí nos presenta también la irracionalidad de la incredulidad. Veamos la respuesta de Jesús. Fíjese, lo que hace Jesús aquí es mostrarnos lo irracional de la incredulidad. Ambos grupos ya presentaron sus argumentos. Los familiares dicen que está loco, los escribas dicen que es del demonio. Y Jesús muestra ahora cuán irracionales son esos argumentos, cuán ilógicos, cuán sin sentido son esos argumentos. La acusación de los escribas era que
él era del maligno, Belzebul, ¿ah? Y que por medio del poder de Satanás o por medio del poder satánico él realizaba estos milagros. Y Jesús en respuesta cuenta un par de parábolas breves que revela lo infundada de la acusación de estos hombres. Verso 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. La explicación de Jesús no es para nada complicada. No necesitan tener aquí un curso especial de teología, no necesitan tener magíster, doctorado, ninguna de esas cuestiones para poder entender lo que Jesús está diciendo aquí. Incluso estos escribas venidos de Jerusalén admitieron que Jesús estaba expulsando demonios y eso necesitaba una explicación. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? Pero ellos decían que lo hacía por el poder de Satanás, por medio de Satanás. Y Jesús dice, si eso fuera así, Satanás estaría peleando contra sí mismo y su reino no prevalecería, no serviría para nada. Su reino se estaría destruyendo, pero Jesús dice, ojo, el reino de Satanás no se está destruyendo. De hecho, él está montando una tremenda defensiva contra mi ministerio. Por eso aparecen tantos demoníacos, poseídos, quiero decir, en el ministerio de Jesús, porque Satanás estaba levantando una gran ofensiva en contra de él. Por tanto, dice Jesús, no es razonable, no es lógico sugerir que Satanás está por detrás de todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿puedes ver lo que Jesús está haciendo aquí? Él está haciendo lo que este famoso apologista norteamericano llamado Francis Schaeffer tenía la costumbre de llamar quitar la tapa. ¿Cuál es la idea de Schaeffer? Tú expones la lógica interna de los argumentos de las personas, les muestras cómo ellos están pensando y les ayudas a comprender que la forma como están pensando no funciona, que es ilógica, que no hay un orden en la forma como ellos están pensando, que no es coherente, que no tiene sentido. De hecho, la posición de estos estudiosos de la ley era ridícula al final. Y fíjense, a eso nos lleva la incredulidad. La incredulidad siempre lleva a la irracionalidad. Se dice que este famoso apologista inglés, era católico romano, pero a veces hay cosas buenas, Chesterton, él escribió: cuando un hombre deja de creer en Dios, no cree en nada, cree en cualquier cosa. Cuando un hombre deja de creer en Dios, no cree en nada, cree en cualquier cosa. La incredulidad entonces nos lleva a la irracionalidad. Haremos todo lo posible, haremos una gimnasia intelectual para evitar las conclusiones claras que la evidencia nos presenta. Jesús es el Dios hombre. Vamos a aceptar cualquier tipo de argumento, por ridículo que sea, si tan solo nos permite permanecer en nuestra rebeldía contra Dios. Entonces la incredulidad es irracional. ¿Por qué? Porque nosotros suprimimos la verdad con la injusticia. Cambiamos la verdad de Dios por una mentira. Y eso es lo que los escribas están haciendo aquí. Es una posición ridícula la que ellos adoptaron. No tiene ningún sentido. Pero ¿qué pasa? La incredulidad prefiere abrazar la irracionalidad en vez de caer de rodillas delante de Jesús.
Ahora Jesús, habiendo desenmascarado la irracionalidad de la incredulidad, no se queda allí. Él da una explicación de lo que realmente está pasando. Verso 27. Al contrario, dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, y entonces saqueará su casa. Fíjense, en la metáfora que Jesús está presentando aquí, Él es el hombre fuerte. Y los bienes, el hombre fuerte es Satanás. El hombre fuerte es Satanás. Y sus bienes, los bienes de este hombre fuerte, son los seres humanos que están bajo su dominio, bajo su influencia. Y Jesús es quien viene, ata al hombre fuerte y saquea sus bienes. Es decir, le arrebata estos hombres que están bajo su dominio. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es, yo libero a las personas. Yo vengo a liberar a las personas. Mi poder los libera del poder satánico, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque yo soy más fuerte que el hombre fuerte. Yo soy más fuerte que Satanás. Entonces, no es que el reino de Satanás se esté destruyendo a sí mismo, que Satanás esté peleando consigo mismo. No es eso lo que está pasando, dice Jesús. Lo que pasa es que yo estoy llevando a cabo una gran batalla, una gran guerra cósmica. Yo estoy en conflicto directo con Satanás y estoy ganando la batalla. He atado al hombre fuerte y estoy liberando a los prisioneros. Porque como nos dice Lucas, en el capítulo 4, Jesús vino para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable al Señor. Jesús ha venido y ha vencido a los principados y potestades y ha hecho de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Algunos piensan que Jesús era simplemente un buen hombre, insisto, un gran maestro de moral, un excelente ejemplo para los niños chicos. Pero eso no funciona. ¿Por qué? Porque Jesús es el único salvador de los pecadores, ante quien tenemos que venir, ante quien debemos inclinarnos, y Él puede liberarnos de Satanás. Él puede liberar nuestros corazones. Él puede hacernos realmente libres. Fíjense, si Él es Señor, y lo es, entonces Él puede darte la libertad que tu corazón tanto anhela. Solo Él puede hacerlo. Él ha venido para darle libertad a los cautivos. Fíjense, la verdadera libertad no es el camino de la rebeldía. Es el camino de la entrega al señorío de Cristo. Y si Él te hace libre, serás verdaderamente libre. ¿Jesús te ha hecho libre? ¿O estás viviendo atrapado en el pecado? ¿Estás viviendo atrapado en el ego, en ti mismo? Jesús te ha hecho libre. Él vino a liberarte. Él vino a traer liberación. Tenemos entonces los argumentos para la incredulidad, la irracionalidad de la incredulidad y en tercer y último lugar, el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Miremos ahora los versículos 28 al 30. En ellos vemos que Jesús da una advertencia solemne. Dice, de cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. Tenemos aquí una solemne, una muy seria advertencia de Jesús. Pero antes de eso, fíjense que hay una maravillosa promesa. El verso 28 dice, de cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Es necesario hacer una pausa aquí.
y dejar que realmente entendamos lo que Jesús está diciendo aquí. Tú ves lo que Él dice aquí. Fíjese, no es solo libertad lo que Jesús trajo. Él trajo perdón. De hecho, el carácter y la naturaleza de la libertad que Jesús nos da es la libertad del poder condenatorio del pecado. Él puede limpiar tu conciencia por fin. Ahora tal vez tú me vas a decir, pastor, tú no sabes lo que he hecho. No conoces lo oscuro de mis pecados. No sabes la rebelión que hay en mi corazón. No sabes las cosas que he dicho. No sabes cómo he vivido. Es cierto, yo no sé, pero Jesús sabe. Jesús sabe muy, muy bien. Y Él te dice, a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Todos. Absolutamente todos. Entonces, cualquiera que sea la rebelión en la que hayas estado viviendo hasta hoy, hay perdón para ti en Jesucristo. Lo hay. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Él. Venir a Él. Deja de vivir a tu manera. Entrégate a Él. Ahora, hoy, sin demoras. Ven, confía en Él. Él te hará libre y te limpiará completamente. Ahora, en el contexto de esa maravillosa y preciosa promesa, viene también esta solemne, esta seria advertencia. Hay un pecado que nos coloca más allá de la posibilidad del perdón. Verso 29, pero a cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno. Hay un par de cosas que es importante decir respecto de este pecado o de esta advertencia. En primer lugar, Jesús no está diciendo aquí que los escribas ya lo cometieron. No está diciendo eso. Pero les advierte que ellos están al borde del abismo. Están a punto de caer en ese pecado. Y si perseveran en esa incredulidad, llegarán a un punto de no retorno, donde ya no hay más posibilidad de perdón. La segunda cosa es que este pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado terrible, no se trata de decir solo cosas malas acerca de Dios. El pecado va más allá de eso. Ese pecado imperdonable, porque blasfemia, ¿qué es? Es una ofensa. Pero no se trata este pecado de haber ofendido a Dios, haber dicho algo en contra de Dios. No es eso. Y Marcos nos ayuda aquí a entender de qué se trata esta famosa blasfemia contra el Espíritu. Y nos da una pista del verdadero significado de este pecado imperdonable con lo que dice el verso 30. Dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo. Fíjese, el tiempo verbal es muy importante. Decían. Es decir, era una actitud decidida de ellos. Conscientemente estaban diciendo, haz esto porque tiene un espíritu inmundo. Entonces, lo que Jesús quiere decir cuando nos advierte acerca de este pecado imperdonable, acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es que se trata no de palabras, se trata de una disposición del corazón donde conscientemente le atribuimos a Satanás la obra del Espíritu Santo. Decimos que lo que está haciendo el Espíritu Santo, en realidad lo hace Satanás. Entonces, fíjense, es posible que nosotros lleguemos a ser tan obstinados respecto a nuestra opinión no bíblica acerca de Jesús, tan contrarios al Evangelio, que lleguemos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo.
Es posible cerrarse tanto a las ofertas de la gracia de Dios, a estas ofertas de libertad y de perdón en Jesucristo, que no sintamos nada más que animosidad hacia el amor que Dios te ofrece en el Hijo, en Jesucristo. Y esa animosidad nos lleva a reaccionar contra el Evangelio, nos lleva a reaccionar hacia el Evangelio con odio, con desdén, con desprecio. Entonces Jesús está diciendo aquí que debemos tener cuidado de cruzar la línea hacia un lugar donde nuestros corazones se endurecen perpetuamente, donde ya no sentimos nada al oír la oferta de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Las personas que han cometido este pecado van al infierno sin ninguna preocupación, burlándose del Evangelio, siendo hostiles a Jesucristo. Ahora, las palabras de Jesús aquí están aquí diseñadas para advertir a estos escribas que lo estaban denunciando para que ese no fuera su destino. Le está diciendo, cuidado con esto. Pero también estas palabras están aquí para advertirnos a nosotros también. Porque si te has estado burlando de Jesús, has estado despreciando su mensaje, has estado manteniendo distancia de Él, has estado evitando al Salvador, bueno, Jesús también te está advirtiendo, cuidado, que tu corazón no se endurezca y que tu destino se selle más allá de toda esperanza de restauración. Mucho cuidado con eso. Las palabras de Jesús entonces están aquí destinadas a perturbarnos y a llevarnos al único refugio seguro. Por eso hay refugio seguro en Jesús. Hay un puerto seguro en Jesús. Y mientras escuchas esta advertencia, cuando suena la alarma, cuidado, Él te está invitando también. ¿A qué? A venir a Él en busca de seguridad, en busca de libertad, en busca de perdón. Tenemos aquí entonces los argumentos para la incredulidad. Hay dos opciones delante de todos nosotros. O Jesús está loco o Él es malvado. O Él es quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los pecadores. Y si es ese Jesús, Él puede liberarte. Tenemos también la irracionalidad de la incredulidad. No tiene sentido ser incrédulo. No importa cuántos PhDs puedas tener y digas Dios no existe. Es irracional. Es irracional. Puede que estés creyendo todo tipo de ideas extrañas en ovnis, en, no sé, puras ridiculeces. Pero eso es un intento de mantener a raya la verdad. Es hora entonces de renunciar a eso. Es hora de venir a Jesús, de doblar tus rodillas delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene más que libertad para ti. Él tiene perdón de todos tus pecados. Y también tenemos el peligro de la incredulidad. Hay una advertencia. Si insistes en rechazarlo, puedes llegar más allá del punto de toda restauración. Por lo tanto, no tardes y ven, confía en Jesús. Oremos.